Hola a todos, ¿cómo están? Yo los extraño un montón, pero para que ustedes no me extrañen a mí, les tengo estas actividades. Bien, como les había anticipado, tenemos el trabajo práctico de ciencias naturales sobre el tema de los ambientes que hemos visto, ¿sí? Muy fácil. Lo primero que tienen que hacer es redactar un texto cortito en el que se explique qué es un ambiente, cómo pueden ser sus cambios. ¿Se acuerdan de lo que hablamos de qué es lo que era un ambiente? Que los cambios podían ser o artificiales o naturales. Bueno, tienen que en un texto ustedes redactar esa información, cómo se clasificaban los ambientes, y en su texto no pueden faltar estas palabras que están acá, ¿sí? Sí o sí las tienen que mencionar, van a ver que sí o sí las van a necesitar, ¿sí? Obviamente las pueden repetir, ¿sí? En la actividad 2 tienen que completar un cuadro sobre la clasificación de los ambientes acuáticos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto tres criterios diferentes? Que por ejemplo, según la composición del agua, podría ser salada o de otra manera, y bueno, acá al lado un ejemplo, ¿sí? Miren acá, por ejemplo, tengo lótico, eso era de acuerdo a él, qué cosa del agua, ¿sí? Tienen que poner acá los criterios, uno es la composición, otro era movimiento, traten de acordarse, ¿sí? Después la clasificación y al lado un ejemplo, por ejemplo, el lótico, un ejemplo que puede ser un río o un lago, por ejemplo, ¿sí? El otro, ahí al lado van poniendo un tipo de ejemplo, ríos, lago, mar, fíjense que coincida con la clasificación que se les está pidiendo, ¿sí? Esta actividad es muy parecida a la que trabajamos la última clase, que es completar los espacios en blancos con palabras que tengan sentido. En este caso es más fácil porque al último les doy las palabras mezcladas, las que están faltando, las que se han escapado del texto, ¿sí? Así que ustedes tienen que ir acomodando esas palabras, las que están acá en este cuadrito, en el texto, ¿sí? Muy, muy sencillo. La número 4 es sobre los cambios que causa el hombre o cambios que pueden ser naturales, ¿sí? Entonces yo acá le voy a dar diferentes cambios que sufre el ambiente y al lado van a notar si esto es un cambio para ustedes, un cambio natural o es un cambio causado por el hombre, ¿sí? La número 5 es por qué se dice que la temperatura del mar es más constante que la de los lagos, ¿sí? En el lago la temperatura del agua es más cambiante, ¿se acuerdan que lo habíamos hablado? En el mar no tanto. ¿Por qué? Y la número 6 tienen que mencionar ejemplos de animales que tengan estas adaptaciones. ¿Qué animales tienen vejiga natatoria? ¿Qué animales tienen patas palmípedas o palmeadas? ¿Sí? Con que pongan 3 más o menos de cada uno, yo ya me doy por satisfecho, ¿sí? Mi consejo es que una vez que terminen el trabajito, lo revisen antes de entregarlo, ¿sí? Esto lo tienen que hacer solo, sin ayuda de mamá o papá, ¿sí? Porque son cosas que hemos visto. Yo les recomiendo que antes de empezar a hacerlo, peguen una repasada a lo que hemos visto anteriormente y recién después se ponen con el trabajito práctico, ¿sí? En matemática vamos a seguir ejercitándonos como veníamos trabajando. Fíjense acá que tienen una actividad donde vuelvo a ver que hay ejercicios combinados, ¿sí? Donde en un mismo ejercicio tengo más de una cuenta por hacer, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo que habíamos dicho era separar en términos? Pero miren quién aparece acá, un paréntesis, ¿sí? Esto es algo nuevo. Que tienen que tener, que tienen que prestar atención. ¿Se acuerdan que cuando separamos en término por el más y el menos se nos armaban como burbujitas? ¿Sí? ¿Se acuerdan que eso es lo que habíamos hablado la última vez? Por ejemplo, en esta cuenta sería aquí y aquí. Tengo dos burbujas para resolver. En un ejercicio donde tengo un paréntesis, no puedo aplicar lo mismo, porque imagínense que si yo separo un término, ¿sí? Fíjense que en una burbuja me quedó una parte del paréntesis y en la otra burbuja me quedó la otra parte del paréntesis. Esto no puede ser. El paréntesis le vamos a llamar como que sería como una burbuja que ya nos da la actividad, ¿sí? Hay que resolver primero esa burbuja y una vez que tengo el resultado de esa burbuja, recién ahí lo multiplico por 2. ¿Sí? Estas actividades son simplemente para pensar, son muy sencillas, muy muy fáciles. Y miren acá, en la 4 me voy a detener. Tengo ejercicios combinados. Recuerden que separo un término y sigo. Estas dos últimas de acá tienen paréntesis, ¿sí? Acuérdense entonces. Nueva regla para acordar, ¿sí? ¿Se acuerdan que para los ejercicios combinados teníamos que separar en término? Separar en término. ¿Quiénes separan en término? Los signos más y menos. No se olviden, ¿sí? Pero otra cosa que se le agrega ahora es que tenemos que tener en cuenta los paréntesis. En el ejercicio F, que es este de acá, fíjense que si a alguien se le ocurre primero separar en término, tiene que separar así, después separaría así y así. Pero ¿qué pasa? No se está cumpliendo con esto, del tener en cuenta el paréntesis, ¿sí? Tenemos una burbuja, otra burbuja y otra burbuja. Y como dije recién, no puedo yo romper el paréntesis, ¿sí? No puede ser que en una parte, en una burbuja me quede una parte del paréntesis y en otra burbuja otra parte del paréntesis. Esto está incorrecto, ¿sí? El paréntesis
Es como una burbuja ya hecha. Lo que deberían hacer entonces acá es primero resolver el paréntesis. Entonces dejo la cuenta como está, 15 más 3 por, y resuelvo el paréntesis. Dentro de este paréntesis, fíjense que tengo 20 menos 6 dividido 2. Tengo un otro ejercicio combinado, un mini ejercicio combinado dentro de otro ejercicio combinado. ¿Qué había que hacer? Separar en términos. Acá sí debo separar en términos dentro del paréntesis. Mucha gente lo que haría acá sería hacer primero 20 menos 6 y el resultado lo dividir en 2. Incorrecto, porque hay que separar en términos. El menos separar en términos. Entonces me va a quedar el 20 y esta burbuja hay que resolver primero. 6 dividido 2 que me da 3. ¿Sí? Ahora, todavía la burbuja me sigue acá, no la puedo reventar. Entonces 15 más 3. Ahora voy a ver si la puedo sacar, ¿sí? 20 menos 3 es 17. Listo. Ahí ya me pude deshacer del paréntesis, ¿sí? Y ahora me queda un ejercicio combinado común. Simplemente lo que hago es separar en términos, ¿sí? Entonces me va a quedar el 15 más, hago esta multiplicación y al resultado que me dé, le sumo después los 15 y ahí tengo mi resultado, ¿sí? Fíjense que yo no hice 15 más 3, 18 y después el resultado lo multipliqué por 17. No, porque en el ejercicio combinado, el más y el menos son los que separan en términos, ¿sí?